Bienvenidos a Sin Miedo a las Mates, este es el cuarto vídeo del canal. Y bien, en esta ocasión voy a tratar el tema de geometría analítica en el plano. ¿Por qué ese tema? Bien, porque el ejercicio 4 del examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior que pretendo resolver trata precisamente sobre este tema. Como siempre me gusta destacar a quién me dirijo cuando hago este vídeo. Fundamentalmente a dos grupos de estudiantes. En primer lugar, me dirijo a los estudiantes de las pruebas de acceso, ya que el ejercicio que voy a resolver es un ejercicio de examen de las pruebas de acceso. Y en segundo lugar me dirijo a los estudiantes de secundaria, y en concreto a aquellos o aquellas que estéis estudiando primero de bachillerato, ya que el tema de geometría analítica en el plano se empieza a tratar, se empieza a dar en primero de bachillerato. También, por supuesto, este vídeo puede ser útil, puede ser de gran ayuda a estudiantes de otros niveles educativos o a cualquier persona interesada en geometría analítica en el plano. El contenido del vídeo, ¿cuál va a ser? Muy sencillo. Primero os presentaré el ejercicio que pretendo resolver y en segundo lugar resolveré el ejercicio incorporando e incluyendo las explicaciones teóricas que creo que son necesarias para entender mejor esta resolución. Bien, vamos con la presentación del ejercicio. Este es el ejercicio que vamos a resolver. Y bien, vamos a leer el enunciado. Dados los puntos del plano A, menos 3, 2 y B, 5, 8 y la recta R, 3x menos 2y más 1 igual a 0, responded a las siguientes preguntas. Aquí fijaros que tenemos 4 apartados. Y bien, vamos a por la resolución del ejercicio. Aquí empezamos la resolución del ejercicio. Y por supuesto, empezamos con el apartado A, que dice lo siguiente. Justifica si la recta R contiene alguno de los puntos A o B. Muy bien, aquí tenemos la recta R y tenemos que justificar si el punto A o el punto B pertenecen a esta recta, es decir, si la recta pasa por el punto A o por el punto B. Recordad que una recta no es otra cosa que un conjunto infinito de puntos que están alineados entre sí y que al unirse forman precisamente eso, una recta. Muy bien, la manera de comprobarlo va a ser muy sencilla. Lo que haremos será cogeremos la componente x, por ejemplo, del punto A, y la sustituiremos en la x de la ecuación. Cogeremos la componente y del punto A y la sustituiremos en la y de la ecuación. Si después de hacer esto se cumple la igualdad, se comprobará que el punto A pertenece a la recta. Y haremos lo mismo con el punto B. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Fijaros. Cojo el menos 3 y lo sustituyo en la x, cojo el 2 y lo sustituyo en la y, y tengo esta expresión de aquí, que opero y encuentro que menos 9 menos 4 más 1 es igual a menos 12, y como menos 12 es diferente de 0, acabo de comprobar que el punto A no pertenece a la recta R. Hago lo mismo con el punto B. Cojo su componente x, la sustituyo en la x de la ecuación, cojo su componente y, la sustituyo en la y de la ecuación y me queda esta expresión de aquí. Opero y encuentro que 15 menos 16 más 1 sí que es igual a 0. Por lo tanto, acabamos de comprobar que el punto B sí que pertenece a la recta R. Para ver más claro todo esto, he hecho la representación gráfica de los dos puntos y de la recta que tenemos. Y aquí podemos comprobar, como lo que hemos calculado matemáticamente es cierto, el punto A no pertenece a la recta R y el punto B sí que pertenece a la recta R. Muy bien, vamos a por el apartado B, que dice, encontrad un vector director de la recta R y otro vector que sea perpendicular a R. Iremos por partes. Primero, intentaremos encontrar el vector director de la recta R. Fijaros que la recta R nos la han dado en su forma implícita o general, es decir, en esta forma de aquí. Esta es la ecuación implícita o general de la recta. En nuestro caso, la A es 3, la B es menos 2 y la C es 1. Supongo que los que habéis estudiado este tema sabéis, o lo que siempre se suele decir, ¿no?, es que el vector director de una recta expresada de esta manera es menos BA. Esto habitualmente se tiende a memorizar, pero no sabemos de dónde sale esto, por qué es así. Bien, pues ahora en los próximos 5 minutos voy a resolver esta duda y voy a dar algunos toques teóricos más.
Por lo tanto, a quienes de vosotros os interese esa parte de teoría, pues podéis seguir el vídeo a partir de aquí, y a quienes no, pues ya os digo, más o menos serán unos 5 minutos, y en cuanto vuelva a aparecer la pizarra negra, que aquí veis, es que ya he vuelto al ejercicio. Bien, pues aquí empieza la parte de teoría. Como siempre, utilizo la pizarra verde. Bien, si intentamos expresar matemáticamente una recta, tenemos que empezar a hacerlo de alguna manera. Y la manera escogida es la ecuación vectorial de la recta. Fijaros, aquí tenemos esta representación gráfica, tenemos una recta, que es esta recta de aquí pintada de amarillo, y tenemos un punto X. Trazamos un vector que va del origen a este punto X. Este punto X es un punto cualquiera de la recta. ¿De acuerdo? Está aquí como podría estar aquí, como podría estar aquí. Muy bien. El vector que va del origen a X es el vector OX. Y podemos expresar este vector como suma de otros dos. El OA, que es el vector que va del origen al punto A, más el vector KV, que es este vector de aquí. No es otra cosa que un número que pertenece a los reales multiplicado por el vector V. Este vector V es el vector director de esta recta amarilla de aquí. ¿Por qué? Porque es un vector que tiene la misma dirección que la recta. Por lo tanto, solamente por eso ya es un vector director de esa recta, ya que nos informa de la dirección de la recta. Muy bien, si os fijáis, se comprueba que esta igualdad es cierta. ¿Por qué? La suma del vector OA más el KB nos da el OX. Muy bien, si por ejemplo el punto X en lugar de estar aquí estuviera aquí, el vector OX iría de aquí a aquí. Y para que la suma del OA más el KB nos diera el OX, el KV tendría que ser más grande. Bueno, pues en ese caso no habría ningún problema. La K sería un número real mayor y por lo tanto este vector llegaría hasta aquí. ¿Qué pasaría si el punto X en lugar de estar aquí estuviera aquí? Pues tendríamos que el vector OX iría del origen hasta la X y por lo tanto el vector KV tendría que ir de la A a la X. Es decir, tendría que ir de aquí a aquí. El sentido sería distinto al que tiene ahora. ¿Eso cómo se conseguiría? Pues con una K negativa. ¿De acuerdo? Esta es la idea de la ecuación vectorial de la recta. Bien, a partir de esta ecuación vectorial, algo que podemos hacer es expresarla en componentes. Expresamos la ecuación vectorial en componentes y a partir de esta expresión encontraremos las ecuaciones paramétricas de la recta. Lo único que hacemos aquí es decir, para que esta igualdad sea cierta, la componente X de este lado de la igualdad tiene que ser igual a la componente X de este lado de la igualdad. Y es justo lo que hacemos aquí. Y nos sale esta primera ecuación paramétrica. Y hacemos lo mismo con la componente Y. La componente Y de este lado de la igualdad, que es Y menos 0Y, tiene que ser igual a la componente Y de este lado de la igualdad, que es A sub 2 más K por V sub 2. Ya hemos encontrado las ecuaciones paramétricas. Una cosa importante tengo que deciros aquí. Tanto la ecuación vectorial de la recta como las ecuaciones paramétricas no son muy útiles, no nos servirán demasiado para resolver problemas. Las ecuaciones que sí nos servirán o que sí aparecerán en los problemas serán las que os explico a continuación. La primera de ellas es la ecuación continua de la recta. ¿De dónde sale esta expresión? Muy sencillo. Si en esta primera ecuación paramétrica aislamos, despejamos la K, ¿cómo lo hacemos? A sub 1 pasa restando y después V sub 1 pasa dividiendo. Y encontramos esta expresión de aquí, que es igual a K. También despejamos la K en la segunda ecuación paramétrica. ¿Cómo lo hacemos? Igual. A sub 2 pasa restando y después V sub 2 pasa dividiendo y encontramos esta expresión de aquí. Como esta expresión de aquí es igual a K y esta expresión de aquí es igual a K, las podemos poner en una misma expresión igualándolas. Y esta es la ecuación continua de la recta. Y esta sí que es muy útil para resolver problemas. Porque cuando nos den el vector director de una recta y un punto cualquiera por el que pasa esta recta, podremos aplicar esta ecuación continua. Muy bien, de la ecuación continua podremos llegar a la ecuación implícita. ¿Cómo? Muy sencillo. Lo que hacemos es, multiplicamos en cruz. El V sub 2 lo multiplicamos por esto de aquí y nos da esto de aquí. Y el V sub 1 lo multiplicamos por esto de aquí y nos da esto de aquí.
Ahora lo que hacemos es pasar esto a la izquierda y reordenamos. Y llegamos aquí. Y ahora lo que se hace simplemente es cambiar de nombre a las cosas. Es decir, al v2 ahora le llamaremos A. Al menos v1 le llamaremos B. Y a todo esto de aquí se le llama C. Y esta es la forma general de la ecuación implícita de la recta. Y esto que acabamos de hacer nos ayuda para entender por qué el vector director, que en un principio era v1, v2, cuando nos aparece la expresión de la recta en su forma implícita, ¿por qué el vector director pasa a ser menos b? Pues simplemente por lo que acabamos de hacer ahora. Fijaros, hemos dicho que menos v1 ahora lo llamamos b. Por lo tanto, v1 ¿qué será? Menos b. Y hemos dicho que ahora v2 lo llamamos a. Por lo tanto, v2 es a. Esta es la explicación que os quería dar para que entendáis por qué el vector director de una recta expresada con la ecuación implícita es menos b, a. Muy bien. A partir de la ecuación implícita de la recta, podemos encontrar la ecuación explícita. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Se trata de aislar la y de esta expresión de aquí. Si lo hacemos, llegaremos a esta expresión de aquí. Y aquí otra vez se vuelve a hacer lo mismo. Se cambian los nombres de las cosas. Es decir, menos a partido por b pasa a llamarse m y menos c partido por b pasa a llamarse n. Aquí lo más importante que tenéis que saber es que esta m de aquí evidentemente es la pendiente de la recta. Bueno, lo más importante de esta explicación teórica, con lo que quiero que os quedéis, es lo siguiente. Que entendáis por qué el vector director de la ecuación implícita es este de aquí y que veáis que estas son las tres ecuaciones más importantes de la recta. La ecuación continua, la ecuación implícita y la ecuación explícita. Son las que más usaréis en la resolución de problemas. Muy bien. Una vez acabada la parte teórica, continuamos con el ejercicio. Ya hemos entendido por qué ese es el vector director de una ecuación implícita de la recta y ahora vamos a ver en qué se traduce en nuestro ejercicio. Bueno, sabíamos que la b en nuestro caso era menos 2, por lo tanto menos b será 2 y sabíamos que la a era 3, por lo tanto la a es 3. Acabamos de encontrar el vector director que nos pedían. Este vector, el 2, 3, es un vector director de esta recta de aquí. Bien, como el tema de los vectores directores creo que es un poco confuso, quiero profundizar un poquito más. Y hago esta pregunta. ¿Es este el único vector director de la recta del plano, expresada por R? A ver, lo que quiero que entendáis es lo siguiente. Para esta expresión, para esta ecuación implícita de la recta R, este de aquí es el vector director. Pero lo que quiero que entendáis es que para cualquier recta del plano tenemos infinitos vectores directores. Y ahora os lo voy a explicar con algunos ejemplos gráficos. Bien, esta representación gráfica puede parecer un poco caótica, pero quiero que queden claras unas cuantas cosas. Aquí de azul tenemos la recta de nuestro ejercicio. Y aquí tenemos el vector director que acabamos de encontrar. El vector director que acabamos de encontrar no es otra cosa que el vector que va de A a B. Fijaros cómo lo calculamos. Simplemente se calcula restando las componentes. 3 menos 1 es 2 y 5 menos 2 es 3. Muy bien, quiero que os deis cuenta que este vector director no es solamente el vector director de esta recta, de la recta de nuestro ejercicio, sino que es un vector director de todas estas rectas que veis aquí. Y todas estas rectas son paralelas entre sí. Es decir, este es el vector director de las infinitas rectas que son paralelas a la recta R. Fijaros que un vector director lo que informa es de eso, de la dirección de la recta. Y todas estas rectas tienen la misma dirección. Además, este vector director tenéis que tener en cuenta que tiene una característica muy concreta e importante, que es el vector más simple o más simplificado que podemos encontrar. Es decir, para expresar esta dirección que tienen todas estas rectas, este es el vector más simple que podemos encontrar, ya que evidentemente no nos interesa un vector director con fracciones, con componentes fraccionarias. Por lo tanto, este es el más simplificado.
Evidentemente, si este vector lo multiplicamos por 2, encontraríamos el vector 4, 6. Ese vector también sería un vector director de todas estas rectas, pero ya no sería el más simplificado. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante que me parece que debéis saber es lo siguiente. El vector 2, 3 es un vector director de esta recta pintada de azul, pero también lo es el menos 2, menos 3. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a una cosa que también debéis conocer. Se debe a que una recta tiene dirección, pero no tiene sentido. Por lo tanto, se da el caso de que dos vectores que tienen sentidos opuestos, ambos son vectores directores de la misma recta. Es decir, el vector 2, 3 que va en este sentido y el vector menos 2, menos 3 que va en sentido opuesto, ambos son vectores directores de la misma recta azul. Además, otra cosa. Fijaros, esta de aquí es la expresión de la recta cuando utilizábamos el vector director 2, 3. Y esta de aquí es la expresión de la recta cuando utilizamos el vector menos 2, menos 3. Evidentemente son algo distintas, pero lo que quiero que os deis cuenta es que realmente expresan la misma recta. Fijaros, si esta expresión de aquí arriba, si esta ecuación de aquí arriba, cogemos todos los términos y los pasamos a la derecha del igual, y para hacerlo tenemos que cambiarles el signo, encontramos precisamente la ecuación de abajo. Y viceversa, si a esta ecuación de abajo hacemos lo mismo, es decir, cogemos todos los términos y los pasamos a la derecha, cambiando de signo como es debido, encontramos la ecuación de arriba. Es decir, aunque sean ecuaciones que parecen distintas, ambas son y expresan la misma recta. Bien, finalmente lo que os comentaba antes. Además del vector 2, 3, existen infinitos vectores que son vectores directores de esta recta de aquí pintada de azul. ¿De acuerdo? Olvidándonos de su expresión matemática, esta recta pintada de azul tiene infinitos vectores directores. El 4, 6 es un vector director, el 2, 3 era un vector director, el menos 2, menos 3 era un vector director, y todos los vectores que son múltiples y divisores de esos vectores también son vectores directores. Fijaros que si utilizamos el vector director 4, 6, la expresión de la recta queda así. Y es una ecuación de la recta distinta a la que teníamos antes, ¿no? Lo que pasa es que son ecuaciones equivalentes. Fijaros que esta de aquí no es más que esta de aquí multiplicada por 2. Bien, moraleja de todo esto. Lo que quiero que observéis es que para cada vector director que utilicemos, obtendremos una ecuación distinta. Fijaros, aquí obtenemos esta ecuación. Pero esta ecuación expresa la misma recta que esta de aquí. Esta es la moraleja de todo esto que os he explicado. Toda la recta del plano tiene infinitos vectores directores. Si utilizamos un vector u otro, pues encontraremos ecuaciones que aparentemente parecen ser distintas, pero realmente todas ellas expresan la misma recta. Muy bien. Ya hemos resuelto la primera parte del apartado B. Ahora vamos a por la segunda. Tenemos que encontrar un vector que sea perpendicular a la recta R. Bien, a ese vector lo llamaremos de momento U. Y sabemos que un vector U será perpendicular a la recta R si es perpendicular al vector director de R, evidentemente, ¿no? Bien, como vector director de R usaremos el más simple, como hemos dicho, que es el vector 2, 3. Para poder resolver esto tenemos que saber qué es el producto escalar. Y tenemos que saber que dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es 0. ¿Y esto por qué ocurre? Fijaros. Esta es una de las expresiones del producto escalar. Este es el producto escalar entre dos vectores, el vector v y el vector u. Y es igual al módulo de v por el módulo de u por el coseno del ángulo que forman. Claro, si dos vectores son perpendiculares, el ángulo que forman es 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, toda esta expresión de aquí queda igual a 0. Acabamos de comprobar que el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares da 0. Y esto nos va a servir de ayuda para encontrar el vector perpendicular que buscamos. Fijaros, aquí os hago una representación gráfica para que entendáis lo que estamos buscando. Tenemos nuestra recta
Tenemos el vector director más simple, que es el 2, 3, y simplemente lo que buscamos es un vector que sea perpendicular a nuestra recta, y evidentemente también será perpendicular al vector director de nuestra recta. Y por ejemplo, el vector u es un vector perpendicular al vector 2, 3, o el vector w también es un vector perpendicular, ya que forma 90 grados, con el vector director 2, 3. Evidentemente, el vector u y el w solamente son dos de los infinitos vectores perpendiculares a v. Muy bien, además también tenemos que saber que hay otra manera de calcular el producto escalar de dos vectores, y es mediante sus componentes. Simplemente el producto escalar de dos vectores es multiplicar la componente x del vector v por la componente x del vector u, más la componente y del vector v por la componente y del vector u. Es otra manera de calcularlo más sencilla que la anterior. Resumiendo, queremos encontrar u, un vector u, que sea perpendicular a v. Y para que esto suceda, el producto escalar entre los dos tiene que dar 0. Bien, por lo tanto tenemos que encontrar unas componentes determinadas del vector u para que esta multiplicación dé 0. Teniendo en cuenta que lo que vamos a usar es esta expresión de aquí. Muy bien, teniendo un poquito de vista, os daréis cuenta que lo que hay que hacer es simplemente las componentes del vector u serán las mismas que las del vector v, pero intercambiadas de lugar y cambiando una de signo. Es decir, como el vector v tiene como componentes 2, 3, para que multiplicándolo escalarmente por u nos dé 0, el vector u tendrá las componentes del v pero intercambiadas. Es decir, si esta es la componente, si 2 es la componente x del vector v, pasará a ser la componente y del vector u. Y si 3 es la componente y del vector v, pasará a ser la componente x del vector u. Y tenemos que cambiar una de signo, y en este caso optamos por cambiar esta de aquí de signo. Haciendo esto, conseguimos que el producto escalar del vector v, que es 2, 3, por el vector u, que es menos 3, 2, fijaos, que da, pues da 0. ¿Por qué? Porque 2 por menos 3 es menos 6, más 3 por 2 es 6, y esto da 0. Ya hemos encontrado ese vector perpendicular a nuestro vector director y por lo tanto también a la recta. Por supuesto también el vector 3 menos 2, que también lo que hemos hecho ha sido intercambiar las componentes. Ahora la 3, que era aquí componente y del vector v, pasa a ser la componente x del vector w, y el 2, que era la componente x del vector v, pasa a ser la componente y del vector w, y cambiamos en este caso de signo esta componente de aquí. También en este caso se cumple que el producto escalar entre v y w es 0. Por lo tanto ya hemos encontrado los dos vectores, solamente nos pedían uno, pero hemos encontrado dos vectores perpendiculares a nuestra recta. Fijaros. Aquí los tenéis. Esta es nuestra recta pintada de azul como siempre, y esos dos vectores que hemos encontrado, el u menos 3, 2 y el w 3 menos 2, son perpendiculares a nuestra recta, porque forman un ángulo de 90 grados con ella. Fijaros, 90 grados, y también evidentemente son perpendiculares respecto al vector director de la recta. Por supuesto, de manera análoga, si en lugar de haber escogido como vector director de nuestra recta el 2, 3, hubiéramos escogido el vector director menos 2, menos 3, que también hemos visto antes que era vector director de nuestra recta, hubiéramos obtenido los mismos dos vectores perpendiculares. Aquí están los cálculos y aquí os lo muestro gráficamente. Fijaros, para este vector director también estos dos vectores son los vectores perpendiculares que nos sirven como solución. Muy bien, pues estamos avanzando ya, vamos a por el apartado C, que nos dice: encontrad la ecuación de la recta que pasa por A y por B. Bueno, primero lo que tenéis que saber es que si os dan dos puntos, no importa cuáles sean estos puntos, pero siempre habrá una recta que pasará por ellos. ¿De acuerdo?
Esto puede parecer muy evidente, pero bueno, es una cosa que tenéis que saber, ¿no? Tenéis que tener este tipo de ideas bien claras. Muy bien, en este caso nos preguntan eso, que encontremos la ecuación de la recta que pasa por el punto A y por el punto B. Bien, cuando nos dan dos puntos por donde pasa una recta, o cuando nos dan un punto y el vector director de la recta, que al fin y al cabo es el mismo caso, ya he dicho antes que siempre usaremos la ecuación continua de la recta para hallar la expresión de esta. Y la ecuación continua es esta de aquí. Vamos a hacerlo, vamos a utilizarla. Bien, para utilizar la ecuación continua tenemos que calcular un vector director. Pero en este caso no hay ningún problema, porque como nos dan los dos puntos, o dos puntos por donde pasa nuestra recta, calcular el vector director es muy sencillo. Simplemente, como ya hemos hecho antes, es calcular el vector que va de A a B. ¿Y esto cómo se hace? Simplemente restando las componentes 5 menos menos 3 y 8 menos 2. Y esto nos da el vector 8, 6. Bien, el vector 8, 6 no es el vector más simple que podemos conseguir. Es decir, el vector 8, 6 lo podemos simplificar. ¿Cómo? Dividiendo sus componentes entre 2. Y nos sale el vector 4, 3. Fijaros que estos dos vectores, el 8, 6 y el 4, 3, tienen la misma dirección. Es decir, no ha cambiado nada. Simplemente que hemos simplificado su expresión. Y por eso es mejor este de aquí. Porque para los cálculos siempre es mejor tener números más pequeñitos. Muy bien, ya hemos encontrado el vector director de la recta que buscamos. Pues ya lo tenemos todo, porque para aplicar la ecuación continua de la recta, que es esta de aquí, necesitamos siempre el vector director, que será el 4, 3, y un punto cualquiera por el que pasa la recta. Podemos escoger entre usar el A o el B. En este caso he utilizado el A. Bien, pues a partir de esta ecuación sustituyo todo lo que sé. El vector director, como digo, es el 4, 3. La componente x del punto A es menos 3. Cuidado con este detalle de los signos. Y la componente y del punto A es 2. Simplificamos esta expresión, quitamos este paréntesis y nos queda x más 3 partido entre 4 igual a y menos 2 partido entre 3. El siguiente paso, ¿cuál es? Multiplicar en cruz. 3 por x más 3 y 4 por y menos 2. Y nos queda lo siguiente. Nos queda 3x más 9 igual a 4y menos 8. Esto de aquí lo pasamos a la izquierda del igual y finalmente hemos encontrado la recta que pasa por los puntos A y B, que la llamaremos S, y no es otra recta que esta de aquí. 3x menos 4y más 17 igual a 0. Bien, en esta representación gráfica comprobamos que lo que acabamos de calcular es cierto. Fijaros, aquí tenemos los dos puntos por los que tiene que pasar la recta, el menos 3, 2 que es el A y el 5, 8 que era el B, y efectivamente vemos que la recta que hemos encontrado pasa por estos dos puntos. Y evidentemente esta recta tiene como vector director, o uno de sus vectores directores, es el 4, 3. Bien, vamos a por el último apartado del ejercicio, que nos dice: encontrar la ecuación de la recta perpendicular a R que pasa por A. Muy bien. A ver, rectas perpendiculares a R, es decir, rectas perpendiculares a esta recta, hay infinitas, pero que a la vez pasen por el punto A, solamente habrá una, que es lo que os pongo aquí. Muy bien, entonces la recta perpendicular a R será aquella cuyo vector director sea perpendicular, evidentemente, a R. Y curiosamente, bueno, realmente no es curiosidad, sino que aquí os ayudan un poco, en el apartado B ya hemos encontrado dos vectores perpendiculares a R. Fijaros, que eran, si os acordáis, el U y el W. Estos dos vectores eran perpendiculares a nuestra recta. Aquí lo recordáis. Tenemos nuestra recta, siempre pintada de azul, y estos dos vectores, tanto el U menos 3, 2 como el W, 3 menos 2, son claramente perpendiculares a nuestra recta.
Por lo tanto, estos dos vectores son candidatos perfectos para ser el vector director de la recta perpendicular a nuestra recta R. Y eso es justo lo que aquí os escribo. Es decir, cualquiera de estos dos vectores, tanto el U como el W, son candidatos, es decir, son vectores directores de la recta perpendicular a R que buscamos y que llamaremos T. Bueno, escogeremos uno de los dos. En este caso he escogido el vector U como vector director de la recta que buscamos. Y además sabemos por el enunciado que esta recta T que buscamos pasa por el punto A. Por lo tanto ya lo tenemos todo, ya podemos usar la ecuación continua otra vez. Fijaros que la ecuación continua requiere saber el vector director de la recta que estamos buscando, que es este de aquí, y un punto por el que pase esa recta, que es el punto A. Sustituimos el vector director, menos 3, 2, ponemos aquí menos 3, 2, y también sustituimos el punto que también es menos 3, 2, curiosamente. Aquí ponemos el menos 3, que es la componente X de A, y la componente Y de A, que es 2, la ponemos aquí, que es este 2 de aquí. Esto de aquí lo simplificamos, quitamos este paréntesis y nos queda X más 3 partido entre menos 3 igual a Y menos 2 partido entre 2. Otra vez multiplicamos este 2 por esto de aquí, multiplicamos el menos 3 por esto de aquí y nos queda esta expresión. Simplificamos y ya hemos encontrado la recta T que buscábamos. Bien, en esta representación gráfica vamos a comprobar que esta recta T es la que realmente nos pedían en el enunciado. Fijaros, nos pedían que encontráramos una recta que fuera perpendicular a nuestra recta R, y por lo que parece, esta recta T es claramente perpendicular a nuestra recta azul, y que además esta recta pasara por el punto A, que es el menos 3, 2. Fijaros que este es el punto menos 3 y la componente Y es 2. Por lo tanto, queda claro que esta recta que hemos encontrado, la 2x más 3y igual a 0, es la recta que nos pedían. Muy bien, pues aquí este vídeo de geometría analítica en el plano. Espero que os haya sido útil, espero que os haya sido de gran ayuda. Y si ha sido así, pues no dudéis en clicar a me gusta, eso me animará a seguir haciendo más vídeos. Por favor, animarme, que lo necesito. Estamos en crisis. Suscribiros a mi canal para tener un mejor acceso a todos los vídeos. Y sobre todo eso, comentad cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier petición o queja que tengáis de mis vídeos. No dudéis en comentármela. Muy bien, gracias por la atención, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Sin miedo a las mates.